Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Hernández, formo parte del técnico en integración de contenidos digitales y hoy voy a presentar la exposición, el video expositivo de la primera ley de Newton. Vamos a ver en detalle qué es esta ley, cómo se formula, cómo sigue influyendo en la tecnología y nuestras vidas diarias. En primer lugar, vamos a ver qué es la primera ley de Newton. La ley de Newton, o mejor conocida también como la ley de la inercia, establece que todo objeto mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto significa que si nada altera el estado de un objeto, este continuará igual. Si está en reposo, permanecerá en reposo. Si está en movimiento, seguirá moviéndose a la misma velocidad y en la misma dirección. Este concepto es muy fundamental, muy importante para poder entender cómo funcionan los movimientos en nuestro mundo. Vamos a pasar a ver la fórmula. Para representar la primera ley de Newton matemáticamente usamos la fórmula sumatoria de F es igual a 0 bidireccional entre ambos lados de la ecuación, o sea, dv sobre dt es igual a 0. Esta ecuación desglosa la primera ley de Newton en términos matemáticos. Primero, sumatoria de F es igual a 0 significa que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a 0. Si las fuerzas se cancelan entre sí, el objeto no experimentará ningún cambio en su estado. El término dv sobre dt igual a 0 indica que no hay cambio en la velocidad del objeto con respecto al tiempo, lo que significa que el objeto permanecerá en reposo o seguirá moviéndose a una velocidad constante. El círculo de las flechas indica una relación bidireccional que hay entre ambos lados de la ecuación. Si la fuerza neta es 0, entonces el objeto no cambia su velocidad, y si un objeto no cambia su velocidad, la fuerza neta sobre él es nula. Vamos a pasar a nuestros ejemplos de la primera ley de Newton. ¿Cómo estos ejemplos se pueden manifestar en nuestra vida diaria? Primero, como vemos en la presentación, tenemos un carrito de supermercado. Si está en reposo, permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa, como empujarlo, lo haga moverse. Esto ilustra claramente cómo un objeto en reposo no cambiará su estado sin la influencia de una fuerza externa. En nuestro segundo ejemplo, como lo vemos en la presentación, es una persona que está montada en una bicicleta que se cae al chocar con una piedra. En este ejemplo, cuando el ciclista choca con la piedra, la rueda de la bicicleta se detiene abruptamente, pero el ciclista sigue moviéndose hacia adelante debido a la inercia. Esto ilustra cómo la inercia mantiene un objeto en movimiento incluso cuando algo más lo detiene. Y nuestro tercer ejemplo es un balón rodando sobre un suelo plano y uniforme. Según la primera ley de Newton, el balón continuará moviéndose en línea recta a una velocidad constante hasta que una fuerza externa, como la fricción o un obstáculo, lo haga detenerse o cambiar de dirección. Todos estos ejemplos que hemos visto nos muestran cómo la ley de Newton actúa en nuestras vidas diarias. Ahora vamos a ver la aplicación que esta ley tiene con respecto al contexto social y productivo. En el primer ejemplo que nosotros podemos ver es el cinturón de seguridad en acción. Estos cinturones de seguridad son muy importantes para la seguridad vial. Al detener la inercia de los ocupantes en caso de un accidente, los cinturones de seguridad ayudan a prevenir lesiones graves, demostrando la importancia de gestionar la inercia en la vida cotidiana. Otro ejemplo que tenemos, como lo vemos en la pantalla, es la aplicación y la predicción de accidentes. Este principio de inercia tiene aplicaciones prácticas cruciales, como el estudio de accidentes automovilísticos. Las aseguradoras, por ejemplo, utilizan este principio para analizar la dinámica de los accidentes. Al calcular cómo los vehículos se comportaron antes, durante y después de un impacto, las aseguradoras pueden comparar estos datos con los testimonios y determinar la veracidad de los informes. Esto es fundamental para una peritación precisa y justa que garantiza una compensación adecuada y correcta resolución de los casos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la influencia que tiene la ley de la inercia en los procesos tecnológicos y los avances próximos. Podemos ver que los científicos y los programadores deben entender muy bien la inercia y cómo es que ella incide en los dispositivos para que ellos calculen las fuerzas que interactúan en eso y puedan cumplir sus funciones correctamente. En el primer ejemplo que vemos en la diapositiva es la exploración espacial. Vemos que los científicos deben analizar la inercia y los ajustes necesarios para que las naves puedan aterrizar perfectamente en otros planetas y calcular la trayectoria y movimiento de la misma a su regreso a la Tierra. En nuestro segundo ejemplo vemos que los vehículos autónomos, debido a que son controlados electrónicamente, se requiere que tengan en cuenta la inercia ante posibles imprevistos y reaccionar de manera segura y confortable.
Con respecto a la robótica, dado que es el interés de la industria que cada vez más procesos estén mediados por ayudas de este tipo, se requiere que en montajes de líneas industriales, así como lo son las tareas repetitivas, los movimientos sean muy exactos, y eso se logra entendiendo la incidencia que hay con la primera ley de Newton. Y finalmente tenemos a los drones, que cada vez son más comunes y accesibles para diferentes usos. Con miras a hacer más masivo su uso, igual que los ejemplos anteriores, ver la influencia de la inercia en diferentes dispositivos, en diferentes tipos de dispositivos, e ir afinando sus movimientos para que cada tipo de uso los haga más eficientes en un futuro próximo. Ahora vamos con nuestro experimento casero. Bueno, vamos a hacer dos experimentos explicando la primera ley de Newton o la ley de la inercia. En este primer experimento tenemos dos cajas, una la caja blanca, que es la que se encuentra en reposo, y la cajita roja, que es como su base. Entonces, para recordar, la primera ley de Newton o la ley de la inercia indica que si algún objeto se encuentra en reposo, tiende a mantener su reposo. Entonces, lo que vamos a hacer en este experimento es ver qué es lo que ocurre con esta caja cuando intentamos desplazar la base, esta cajita roja. Entonces vamos a hacer ese experimento. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, la caja blanca que estaba en reposo tiende a mantener su reposo y pues desciende. No como es el caso distinto a que la caja roja, a la que se le ejerció la fuerza, pues salió disparada. Entonces este fue nuestro primer experimento. Para nuestro segundo experimento vamos a aplicar, según lo que dice la ley, sobre el movimiento. La ley indica que si algún objeto está en movimiento, va a tenderse a mantener en el movimiento en el que está. Entonces nosotros tenemos este carrito de juguete con una moneda encima. Y lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza, lanzarlo hasta este objeto, que va como bloquearlo, y vamos a ver qué pasa con la moneda que está arriba. Como nos pudimos dar cuenta, mientras el carrito estaba en movimiento hasta llegar hasta este punto, el carrito se detuvo, pero por inercia la moneda cayó y quedó aquí. Entonces así podemos ver cómo se aplica la primera ley de Newton o la ley de la inercia en estos dos experimentos.